Hola hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos. Qué preciosa noche, aleluya, para estar juntos nuevamente. Y hermanos, estar gozándonos con la vida que el Señor nos ha prestado, la gran misericordia, es lo que quiero decir, la gran misericordia que el Señor nos ha dado, aleluya, que nos presta vida, gloria a Dios. Hermanos, gracias al Señor porque estamos juntos nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por la vida que nos da. Amén, aleluya. Hoy pude levantarme, hermanos, y pude preparar estas palabras, gloria al Señor, y hablarlas a todos ustedes. Amén, oír la palabra del Señor. Dándonos un mensaje, porque el Señor sigue hablándonos a todos y a todas en este tiempo. Solamente, hermano, hay que apagar las voces más grandes y más ruidosas, y nos vamos a dar siempre cuenta que la voz más suave, aleluya, ese murmullo, gloria a Dios, es la palabra poderosa del Señor. Y Él, hermanos, está hablándonos directamente a todos nosotros en este tiempo. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como iglesia? Es mantener la paz, mantener el equilibrio. Y hermanos, estar haciendo el trabajo que el Señor Jesucristo vino a hacer, comenzó a hacer. Hay que terminarlo. Hay que mostrar misericordia, hermanos, y hay que amar a todos por igual. Aleluya. Y que nuestro amor sea sin fingimiento. Aleluya. Pero que sea un amor, aleluya, que va más allá de palabras, que entra a la acción. Aleluya. Gracias a Dios, porque estoy seguro con ustedes, hermanos. Amén. Un grupo precioso que nos está siguiendo y que ha estado fiel todo este tiempo que hemos estado orando a través de este medio. Hermanos míos, mi nombre es Manfred Malagón y les doy gracias por estar conmigo en esta preciosa noche de viernes de oración. Aleluya. Hermanos, con la ayuda del Señor deseo hablarles sobre este tema: las palabras que enseña el Espíritu. Una vez más, las palabras que enseña el Espíritu. Casi todo tiene la capacidad de hablar. Casi todo tiene la capacidad de mandar un mensaje. Por ejemplo, una trompeta, hermano, cuando da el sonido cierto, aleluya, puede dictarle, puede hablarle, mandarle un mensaje a ese pelotón en el ejército, gloria a Dios. También un tornado, cuando usted ve un tornado, hermano, ese dedo, gloria a Dios, destruyendo, gloria a Dios, y hermano, se ve espantoso, te está mandando un mensaje, te habla, y especialmente cuando ya ha pasado, gloria a Dios, la destrucción, te dice demasiado, aleluya. También un virus tiene la capacidad de hablar. Mira, estamos lidiando con este virus todavía, aleluya, infernal, diabólico, gloria a Dios, este feo virus del COVID, aleluya, que está causando tanto daño, nos está hablando al mundo entero. Hermanos míos, pero la pregunta es, ¿qué nos está hablando? Amén. Están hablando estas cosas, sí, pero ¿qué nos están hablando? Solo el Espíritu de Dios tiene palabras de vida eterna. Hay que oír el Espíritu de Dios. Por eso es que la palabra del Señor venía a las 7 iglesias del Apocalipsis. Les decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu está diciendo. Tiene que decir. Hay que oír el Espíritu del Señor. Esta noche, con la ayuda del Señor, déjeme llevarle un poquito y darle una breve enseñanza antes de ir a la oración. Deseo leer la palabra del Señor y vamos a leer ese pasaje precioso ahí en la carta de los Corintios. Vamos a gozarnos, vamos a poner atención porque es importante este mensaje. Aleluya. La palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Quiero comenzar diciéndoles que necesitamos entender que el Espíritu de Dios nos habla, nos comunica y nos concede sus cosas. El Espíritu de Dios le enseña a nuestro espíritu
usando palabras espirituales. Y cuando lo hace, Dios va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios habla con sus potentes palabras cosas a existencia. Él crea cosas aquí dentro, como las que hizo allá en la creación. Dios, hermanos, cuando le habla a su espíritu, cuando habla a mi espíritu, aleluya, amén, no como las palabras de los humanos, sino como las palabras de Dios. Cuando habla a nuestro espíritu, entonces cosas ocurren. Dios comienza entonces a decirnos el orden en tu vida. Para mí es importante. Por eso es que Él comienza, hermanos, a traer un acomodamiento, un orden. Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque sus cosas necesitan su propio lugar y orden en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos en el mundo de hoy diversos centros de enseñanza. Tenemos universidades, colegios, seminarios, preparatorias, etcétera, etcétera, hermanos. Algunos son privados, otros son públicos o del gobierno. Algunos son más caros y otros son más prestigiosos, aleluya. Pero en todos esos lugares de enseñanza, las cosas que aprenderás son, repítelo conmigo, conocimientos humanos. Amén. Solamente son conocimientos humanos. Amén. Cosas que la ciencia humana ha descubierto y que son necesarias para aplicarlas en este mundo material y terrenal en el que vivimos. Humanos enseñando a humanos. Bueno, nosotros sabemos que el conocimiento humano está demasiado limitado al compararlo con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es decir, nosotros vamos a hablar las cosas que otros humanos ya han hablado antes. Aleluya. Cuando comenzamos a hablar nuestra primera palabra de bebés, eran humanos enseñándonos. Aleluya. Y vamos a llegar, amén. Mientras más viejos nos hacemos, nuestro conocimiento obviamente se va a ampliar más y vamos a conocer cosas, amén, que otros humanos ya conocían antes que nosotros siquiera. En pocas palabras, lo que quiero decirle es que el alumno va a aprender las cosas que su maestro le enseñe, va a hablar inclusive como el maestro, va a conocer las cosas que el maestro conoce. Habremos de recordar las palabras del sabio Salomón cuando dijo así, aleluya, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Aleluya, ¿cuántos entendieron esto? Hay un proyecto innovador que ya se encuentra siendo aplicado en más de 50 países del mundo. Se llama la Biblioteca Humana. Aleluya. A lo mejor ya algunos de ustedes han escuchado eso, la Biblioteca Humana. Bueno, déjenme decirle, por ejemplo, en Dinamarca, amén, muchos países están utilizando este proyecto. En Dinamarca, por ejemplo, hay bibliotecas donde tú vas a buscar un libro, hermano, un libro normal, papel y tinta, gloria a Dios. Pero en lugar de encontrarte un libro, te vas a encontrar a personas que están allí esperando, gloria a Dios. Y hermanos, esas personas pueden contarte la historia de su vida en 30 minutos, aleluya. Te sientas frente a esa persona y comienza a contarte, aleluya, la historia de su vida o lo que tú necesitas escuchar. Por ejemplo, la meta, hermanos, de dicha práctica es luchar contra el prejuicio. Allí, cuando tú llegas, cada persona tiene un título. Amén. Los libros tienen títulos, ¿verdad? Claro que sí. Las personas entonces ahí, cuando tú entras, tienen un título. Por ejemplo, algunos te pueden hablar del desempleo. Amén. Algunos tienen un título que dice refugiado. Puedes escuchar acerca de la experiencia de los refugiados, las personas que van a otros países a refugiarse. Por ejemplo, también hay un título que dice bipolar, las personas que están entre arriba y abajo, cambiantes, ¿verdad? Te pueden hablar también ellos acerca de esto, en lugar de que agarres un libro. También hay otros que tienen un título que se llama depresión, te pueden hablar de la depresión, etcétera, etcétera. Al escuchar su historia, descubrirás que nunca hay que juzgar un libro por su portada.
ni a las personas por su apariencia. Tremendo proyecto, ¿verdad? Ok, bueno, dije todo esto porque al final de tan brillante idea, tan brillante proyecto, descubrirás que lo que escuchaste de esa biblioteca humana no es otra cosa más que palabras cargadas de conocimiento viniendo de otra persona. Y aquí estás tú recibiendo ese conocimiento. Ya sabemos que no hay nada nuevo en realidad debajo del sol. Amén. Lo que estás haciendo simplemente es adquirir el conocimiento de otra persona. Pero esa persona lo recibió de otra persona. ¿Me estás entendiendo? Creo que la primera biblioteca humana en la que fuimos instruidos, criados y formados se llamó papá y mamá. Amén. Ahí, justo ahí, recibimos de otros humanos lo que ellos a su vez también recibieron de otros humanos. Y estos de otros humanos antes de ellos, formando así la supercadena que conectaba hasta Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay nada nuevo debajo del sol, acuérdense. Lo que quiero decirles es que nosotros como humanos hemos llegado a conocer lo que otros humanos ya han hecho, ya han creído, ya han enseñado, practicado y hablado por centurias. Aleluya. Salomón lo dijo bien. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Amigos, este es el mismo sol que ha calentado a nuestros antepasados y a toda la raza humana por los últimos 6,000 años. Así que no hay nada nuevo debajo de este sol viejo. Aleluya. La única manera de recibir un conocimiento nuevo sería que alguien que no ha vivido debajo de este sol viniera a este mundo y nos lo enseñara. Oiga cómo dice la Biblia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Escucha lo que el Espíritu te ha concedido. El espíritu del mundo nosotros no lo hemos recibido, pero sí recibimos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese espíritu del mundo del que Pablo habla es el espíritu del diablo. Es el espíritu del pecado y de la carne y de la muerte y de los vicios y todas las cosas malas y negativas. Es verdad que ese espíritu antes operó en nosotros y nos controló también. Amén. Y Pablo, inclusive se incluye a Pablo, pues Pablo hablaba y decía de su propio testimonio y sus palabras eran que él había sido un injuriador, un odiador, un perseguidor y un asesino de la iglesia también. Aleluya. Así que ese espíritu también operó en este hombre cuando era Saulo, gloria a Dios. Entonces el Señor viene sobre este Saulo y hasta el nombre le cambia, Pablo, gloria a Dios. Y lo mismo ocurrió con nosotros también, aleluya. Es decir, cuando vemos a Pablo siendo el Saulo, aquel malo individuo peligroso, ese Pablo repitió lo que sus propios padres hicieron antes que él. Eso fue, hermanos, nosotros lo sabemos porque el mártir Esteban le reclamó a este mismo joven llamado Saulo. Antes que lo apedrearan, hermano, eso mismo les reclamó, que sus padres eran igualitos que él. Gloria a Dios. Acuérdese Hechos capítulo 7, lea la historia. Pero seguro estoy que nosotros también. Amén. No éramos unas moneditas de oro. Amén. No éramos muy comportados. También hicimos las mismas cosas que nuestros padres hicieron. O sea, nuestros padres pues nos transmitieron esto a nosotros también. Amén. Cuando andábamos todavía con el espíritu del mundo aquel, ¿se acuerda? Amén. Aleluya. Pero nosotros recibimos el espíritu de Dios ahora. Amén. Ya no andamos en el espíritu del mundo. No hemos recibido ya ese espíritu del mundo, pero recibimos un espíritu nuevo, el espíritu de Dios. Entonces hay que dejarlo que nos enseñe. Pablo, sin embargo, aquí, hermano, en esta escritura que leímos, nos revela algo novedoso.
algo no sabido antes por los hombres, algo que es fuera de este mundo, aleluya. Es algo que no pertenece debajo de este sol. Amén. Oiga como dice, hermanos, así dice, y nosotros, amén. ¿Quién? La iglesia. Recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, amén, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me encanta cómo habla Pablo acerca del Espíritu de Dios y cómo nos habla, pero no nos habla como un humano lo hace, sino que lo hace usando palabras espirituales y poderosas, nuestro Dios. La vida de un creyente, debemos recordarlo, especialmente en este tiempo, la vida de un creyente se renueva como la primavera, cuando el Espíritu, aleluya, no del mundo, sino de Dios viene, aleluya, y nos posee. Nos da un nuevo comienzo a partir del Espíritu de Dios. El espíritu del mundo te hablará del mundo y de todas las cosas viejas, repetitivas, anticuadas, aburridas, pecaminosas y obsoletas que hay en el mundo. De eso te va a hablar el espíritu del mundo. El espíritu del mundo te hablará también de pleitos, de celos, de competencia, de división, que yo tengo más, que tú no eres nada, que tú vales menos. Es un hermano, un espíritu conflictivo, aleluya. Habla de todo lo negativo y de las mismas miserias te habla una y otra vez y otra vez y otra vez. Ese es el espíritu del mundo. Aleluya. Pero el espíritu del Señor, el espíritu de Dios es algo maravilloso, completamente diferente. Te hablará de cosas que nadie conoce. Óyelo bien. Nadie conoce, pero que solamente están en la mente de Dios, aleluya. Sino solamente el que las conoce es el cristiano que se atreve, amén, en oración y en concentración, en búsqueda, conocer las palabras que el Espíritu de Dios le está hablando directamente a él, a ella. Dios nos cuenta la historia de su vida, aleluya, de su amor, de su perfección, de su renovación, de su redención, de su sabiduría, de su misericordia, y no lo hace en 30 minutos, amén. Aquí en la tierra nos lo comienza a platicar, gloria a Dios, y nos concede las cosas que tiene para nosotros, y nos habla directamente a nuestro espíritu, y en la eternidad no va a ser suficiente para conocer a nuestro Dios. Nos seguirá hablando de Él. Gloria al Señor. Ahora en otra dimensión. Aleluya. Tu boca hablará las cosas que tienes dentro. Lo que tú permitas se meta dentro de ti, eso mismo saldrá por tu boca. Aleluya. Estas cosas que habla Dios en ti y a ti, hermano, son únicas en tus oídos. Son únicas delante de tus ojos, son únicas en tu conocimiento personal e individual. Las cosas de Dios no son para todos. Una vez más, las cosas de Dios no son para todos. Las palabras del Espíritu de Dios no son para todos tampoco. Esto, hermanos, son para los que aman a Dios. Punto. Esto, hermanos, son para los que quieren oír la voz del Espíritu de Dios. Punto. El Espíritu de Dios te ha hablado cosas que si tratas de explicar a alguien, es casi imposible hacerlo. Algunas son imposibles de plano. Aleluya. Pablo hablaba de que fue al cielo y escuchó cosas y vio cosas que son imposibles, que no se le pueden, que un humano no puede explicar. Sencillo, nada más así. Pero las cosas que Dios quiere que tú expliques a otros humanos, entonces Dios te las revelará. ¿Cuántos entienden eso? Qué precioso es la relación del Espíritu de Dios cuando nos habla. Aleluya. Debemos permitirle a Dios entonces que Él nos continúe enseñando más y más el lenguaje del Espíritu.
Dios quiere que tengas el mismo timbre de su voz, que suenes como Él, porque Dios tiene su propio lenguaje, su propia manera de comunicar las cosas, y Él las enseña a través de nosotros también, a través de su espíritu, usando nuestro espíritu. ¿Cuántos entienden eso? Les estoy enseñando sobre las palabras que enseña el Espíritu. Aleluya. Tú quieres que el Espíritu te enseñe, entonces escucha, aprende, desarrolla la habilidad. Pídele a Dios que te conceda cómo escuchar sus palabras. Aleluya. Nunca aprenderás algo nuevo si no dejas que te lo enseñe. Dios no va a poderte enseñar nada nuevo si tú no permites y te tomas el tiempo y el cuidado, hermano, para escuchar su palabra. Aleluya. ¿Quieres conocer más de Dios? Escucha más de Dios entonces. Si lo que ya sabes no te cambia, no te mejora, es porque lo escuchaste de otro humano. Y eso que escuchaste de otro humano no tiene un poder, o tiene un poder muy mínimo. Y no hay, hermanos, aleluya, nada debajo del sol. Aleluya. Amén. Dios está hablando siempre. Pero esas son cosas ocultas, son cosas secretas que ninguna mente conoce, al menos que les sean reveladas. No puedes conocer las cosas de Dios si primero no te atreves a escucharlas. Nunca podrás ser cambiado, nunca podrás ser mejorado si no le permites al Espíritu de Dios comunicarse contigo, hablarte directamente. Aleluya. Pablo les habla a los corintios sobre la sabiduría de Dios, pero es una sabiduría, dice Pablo, que los hombres con las mejores mentes, los hombres más letrados, las personas ilustres, los príncipes, o sea, los gobernantes, los ricos, los poderosos, simplemente no tienen. Es una sabiduría que ellos no tienen. Oiga como dice la Escritura: ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría. ¿Lo está escuchando? Porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando tú entonces conoces la sabiduría de Dios, cuando ya has estado tú expuesto a la enseñanza, aleluya, del Maestro de Maestros, el Espíritu de Dios, jamás vas a crucificar a Jesucristo. Piense esto. Si piensas que tú ya conoces a Dios, que tu conocimiento es divino, que viene de parte de Dios, que ya has estado muchos años en la iglesia y pues ya sabes algo de Dios, asegúrate entonces que con tus acciones, que con tus palabras y que con tu comportamiento no estés crucificando nuevamente a Jesucristo. Para pensarlo. El Espíritu de Dios no solamente quiere darnos mayor conocimiento y revelarnos las cosas íntimas de Dios aquí en nuestro interior, pero también el Espíritu de Dios desea darlo a conocer a los demás a través de nosotros. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, por eso lo que recibimos de gracia hay que darlo de gracia, es el mandamiento. El Espíritu quiere que nosotros seamos una biblioteca no humana, pero espiritual. Amén. Donde tú puedas contar la historia del Señor Jesucristo. Amén. No tu historia trágica de las miserias y de las desgracias que estás viviendo en tu vida. No. De eso no se trata. El Espíritu de Dios quiere que cuentes las cosas del Espíritu de Dios, pero que las cuentes con palabras que enseña el Espíritu de Dios. Recordemos que la revelación, primero, es personal. No hables de cosas que Dios le reveló a otra persona, porque para ti van a ser confusas y difíciles de explicar. Habla de las revelaciones que Dios te ha dado, sean pequeñas o sean grandes.
habla de esas cosas. Amén. Aleluya. Ahora dirás, es que yo no he recibido nada. Bueno, Dios tiene lo tuyo. Búscalo solamente y te vas a quedar sorprendido, te vas a quedar enamorado de las cosas que estás escuchando. Amén. Pero sabes que tú necesitas estar a solas con Dios, estar en tu altar de oración con Dios. Tú necesitas desear estas cosas, dejar que el Espíritu de Dios le hable a tu espíritu. Tú necesitas dejarle al Espíritu que te enseñe con sus palabras llenas de eternidad y de sabiduría. La Biblia es la mente espiritual de Dios. Para entenderla, necesitas que el Espíritu de Dios te enseñe. De otra manera, la Biblia será un libro común, uno sin valor, aburrido, seco y sin sentido. Así le va a parecer a tu cerebro humano, a tu inteligencia y lógica humana. Dile tú al Señor, háblame de tu Biblia, enséñame el sonido de tus palabras, comunícale a mi espíritu tus palabras de vida, enséñame el lenguaje de tu Espíritu Santo. Aleluya. El viernes pasado les hablé de tener la mente de Cristo, pero si no sabemos cómo fue Cristo, cómo la Biblia lo presenta, cómo lo vemos actuando, cómo habló y cómo vivió, nos será imposible entender, conocer y tener su mente. Dios quiere que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Para qué? ¿Con qué fin, pastor? Para que lo hablemos, para que lo digamos a otros también. Pero no usando las palabras gastadas de los humanos, sino utilizando las palabras que enseña el Espíritu de Dios. ¿Vieron la diferencia? Aleluya. ¿Vieron la diferencia? Si predicas la palabra de Dios con tu sabiduría humana, tendrás un mínimo efecto en las personas. Pero si la predicas, la Biblia, con las palabras que el Espíritu te enseñe, entonces Dios, ¡pum!, hablará por ti. Hablar bajo la unción de Dios es muy diferente a hablar bajo tu intelecto humano. Aleluya. El intelecto humano se esfuerza, se estrecha, suda, trata de impresionar, pero el Espíritu de Dios no hace nada de eso. Aleluya. Yo quiero que Dios hable por mí. Que no sea Manfred Malagón hablando, pero que sea mi Dios hablando a través de mí. Gloria al Señor. Amén. Mire cómo dice la palabra de Dios. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Alguien dirá, bueno, pastor, está bien, pero eso es solamente en momentos de emergencia, cuando nos han entregado al tribunal, al juicio. Bueno, la Biblia dice que somos, amén, todos los días, amén, perseguidos y presentados como ovejas a matadero, hermano. Todos los días usted y yo, amén, estamos siendo, hermanos, juzgados, estamos siendo, hermanos, atacados. Gloria a Dios. ¿Qué tal eso? Entonces, si ya estamos en esta presión, opresión, aleluya, acusación constante, este es el mejor tiempo, aleluya, para dejar que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros, nos enseñe con las palabras que el Espíritu enseña. Aleluya. Amén. Mire cómo dice, hermanos. Amén. Jesús les dijo a ellos, no se preocupen, les dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir, ni siquiera traten de buscar las mejores ideas de lo que van a decir siquiera. Aleluya. La humanidad siempre se está preocupando, pero el Espíritu del Señor no se preocupa de nada, hermanos. Aleluya. Dios es simplemente espíritu. Dios es espíritu, aleluya. Significa que solamente Dios sabe lo que es espiritualmente correcto. Si dejamos que Dios hable, entonces Dios ordenará todas las cosas en lo espiritual, comenzando desde aquí adentro hacia afuera.
regáleme su atención. Muchas veces he visto a cristianos que tienen un desorden muy feo en su vida espiritual. Oh sí, conozco muchos. Muchos de ellos tienen muy revuelta su vida. Es como un plato de espagueti. Ellos dan pena. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Sigamos hablando. Sus emociones los gobiernan. Sus cuentas bancarias los dominan. Sus amigos los manipulan. Su religiosidad los engaña y sus deseos carnales les dicen cómo vivir. ¿Vio el desorden espiritual? ¿Pudiste verlo? El Espíritu no ha puesto lo espiritual en lo espiritual. Es decir, Dios no ha traído orden a su vida espiritual todavía. ¿Por qué? Porque no han aprendido a escuchar la enseñanza, las palabras del Espíritu de Dios en su espíritu. Pero si tan solo ellos escucharan las palabras del Espíritu, la vida les cambiaría repentinamente. No es extraño, Satanás, hermanos, quiere enredar la vida de las personas, enredarlas con la humanidad y el espíritu, con la religiosidad y el razonamiento. ¿Me está entendiendo? Las cosas de este mundo con las cosas espirituales, una mezcla de cosas, aleluya. Las cosas que Dios te ha concedido, las cosas que Dios nos ha concedido, necesitas hablarlas. No con palabras humanas, pero con las palabras que enseña el Espíritu. Porque esas palabras podrían traer orden espiritual a la vida de las personas que te oyen. Oiga cómo dice la palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Estas cosas de las que está hablando aquí no son las cosas del cielo, hermano. Son cosas que ya el Espíritu de Dios nos ha revelado a nosotros. Ya lo hizo. Ya nos las reveló. No nos las va a revelar. Ya nos las reveló. Las entregó a nosotros. Nos las concedió a nosotros. Hay muchas cosas que el Espíritu de Dios está hablando y quiere comunicar a nuestro espíritu en este tiempo. Vamos a escuchar su voz. Mis amados amigos, las cosas de Dios, esas que Él nos ha revelado y que nos ha entregado, son ocultas a la mente y al razonamiento de los hombres comunes. Pero son cosas preciosas que el nuevo hombre interno creado según Dios conoce muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ya nos las reveló a nosotros. Dios ya nos las entregó a nosotros. Les estoy hablando de ellas ahora mismo. ¿Tú sabes cuáles son? Él nos las enseña, así como un buen padre le enseña a su hijo. Esas cosas de Dios nosotros las guardamos y protegemos con nuestra obediencia, con nuestro temor santo y reverente, con el gran respeto que le tenemos hacia Dios. También las guardamos y protegemos con nuestra sumisión. Y lo hacemos también con mucho temor y temblor. Oiga como dice la palabra, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Cada viernes de oración se trata de abrir un canal de comunicación secreta por donde fluyen, suben y bajan misterios, aleluya, que son hablados entre tu espíritu humano y el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor.
Estos son nuevos y poderosos ministerios que Dios comparte contigo. Nadie los entiende, solamente tú y Dios. Amén. Y tu vida, hermano, aleluya, se edifica a sí misma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, amén. Esos misterios te transforman cada día más. Te hacen más parecido a el Señor y te permiten hablar, aleluya, las palabras que el Espíritu te ha enseñado, gloria a Dios. Estos son nuevos y poderosos ministerios que Dios comparte contigo. Dios lo enseña a tu espíritu. Dios le habla a tu espíritu. Dios te revela sus cosas secretas en tu espíritu. Dios construye tu interior. Dios te consuela si es necesario también. Y Dios pone en orden lo espiritual en tu vida en lo espiritual. Lo espiritual va con lo espiritual. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué es esto así? Porque primero es lo personal y luego lo es público. Todo ministerio primero es privado y luego es público. Todo lo que Dios quiere darte, te lo quiere dar a ti primero para que después lo des a los demás. Permite oír las palabras que el Espíritu de Dios quiere y desea enseñarle a tu espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Quiero invitarlos para que vayamos, hermanos, a la oración. Vamos a ir a nuestro altar de oración. Hay un mensaje que el Espíritu de Dios quiere hablarte. Vamos a escucharlo. Vayamos con hambre. Los amo. Hasta la próxima.